pasamos a la siguiente. En el año 1822 se organizan ya internamente a través de un esquema muy parecido al de las logias masónicas. No lo eran. La leyenda ha dicho que los caballeros orientales eran una logia masónica, pero no lo eran. Usaban un esquema de organización muy parecido, no muy complejo, pero tenían 3 grados. O sea, realmente entraban como... Era un club de amigos, jugaban a las cartas, tenían el billar, leían libros. Esos formaban, digamos, el primer estamento, o caballeros o compañeros. Luego ya se los trataba de captar, según sus méritos, su interés, hacia los objetivos de la sociedad, que era el de la independencia, y ahí se los incorporaba en un segundo grado, que era el de consejeros. Y los capos, por así decirlo, eran los ancianos. Algunos de esos integrantes, que no eran todos orientales, había extranjeros, pero algunos de ellos fueron Manuel Oribe, fueron los Ustiategui, fue el hermano de Ignacio Oribe, Tomás Villar, que era argentino, y Cristóbal Echevarrialza, gente muy conocida, y en un segundo orden, en 1822, logran ocupar el Cabildo de Montevideo. Ese año ocurre un hecho muy singular. El 7 de septiembre, Pedro de Alcántara proclama lo que llamamos el famoso grito de Ipiranga, ¿no? Para decir independencia o muerte, el 7 de septiembre de 1822. Ese hecho, por supuesto, repercutió en Uruguay, que formaba parte del imperio portugués a través de, llamándose provincia cisplatina. Pero eso causa una división entre los ocupantes portugueses, sobre todo en el ámbito militar. El 12 de octubre, Lecor proclama la anexión de la provincia cisplatina al imperio portugués. Y eso crea una división con el club o logia de los 19, que eran pro-portugueses, liderados por el brigadero o general Álvaro da Costa. Entonces, se produce una escisión que entre pro-brasileños, Lecor, y pro-portugueses, Álvaro da Costa. Ahí los caballeros orientales aprovechan y dicen, bueno, vamos a favorecernos de estas divisiones. Continúan sus contactos con Argentina, con Buenos Aires, con Entre Ríos, con Santa Fe, que ellos no se quieren meter ni con los portugueses ni con los brasileños. Como diciendo, bueno, todavía no es tarde, todavía no es momento, siempre dándole largas al asunto. Los caballeros orientales llegaron inclusive a pedirle ayuda a Simón Bolívar, que no les prestó ninguna atención. Pero sí, de alguna forma se lograron acercar a Álvaro da Costa, que ya veía que los portugueses no podían seguir mucho más ahí, y les promete que les entregaba el territorio si lo ayudaban contra los brasileños. Esta lucha entre pro-brasileños y pro-portugueses militares llevó inclusive a choques armados. En marzo de 1823 se produce el combate de Casaballe, donde los portugueses, comandados por Manuel Oribe, que peleaba bajo las tropas portuguesas, y Fructuoso Rivera, que peleaba bajo las tropas brasileñas, bueno, ahí tienen un choque, hay muertos, pierden en principio los pro-brasileros de Rivera, varón de Tacuarembó, empobrecido por el imperio brasileño, pero los pro-portugueses de Álvaro da Costa no tienen una gran victoria. Los portugueses estaban básicamente en Montevideo, los brasileños estaban básicamente en Guadalupe y en San José. Entonces, los caballeros orientales, viendo todo eso y viendo que Álvaro da Costa tarde o temprano tenía que retirarse, le empieza a exigir. Eso es un ejemplar, esa es la primera hoja de la Constitución original, es una foto del original de la Constitución de los Caballeros Orientales, donde está su estatuto, está incompleto, no se conoce el final, pero lo más importante está en lo que se conserva. Y Álvaro da Costa, que sí, que le dijo que le iba a dar la provincia, empieza a darle largas al asunto, como que estaba esperando órdenes del comando del rey, de lo que le decían en Portugal de su comando, y no estaba todavía en condiciones
condiciones de entregárselo así nomás. Entonces el cabildo empieza a ponerse cada vez más exigente cuando se entera que en determinado momento Da Costa empieza a negociar una salida acordada con los pro-brasileños. Entonces, ante ese panorama, que inclusive se estaba agitando en todo no solo en Montevideo, sino en toda la campaña, ya habían empezado algunos levantamientos, La Valleja y Otorré se habían plegado, después Rivera lo corre a La Valleja y ahí se tiene que huir a Entre Ríos, pero continúan los combates. Está la revolución el intento de revolución de Pedro Amigo, que finalmente es derrotado y lo termina fusilando, no armando como dicen algunos historiadores. Y entonces llega un momento que el 23 de octubre se reúne el Cabildo de Montevideo, había una gran expectativa por lo que iba a pasar, y ahí, ante la política de Álvaro da Costa, después de una madura reflexión, el Cabildo de Montevideo recibe la nota, la delibera, y el 29 de octubre de 1823 emite la siguiente resolución, que tiene un valor jurídico, porque es una resolución del Cabildo que era la máxima autoridad local de la provincia, porque se entendían inclusive los diplomáticos y las autoridades extranjeras. Había otros cabildos más chicos, digamos, pero el más fuerte, el que tenía liderazgo, era el Cabildo de Montevideo. E inclusive el Cabildo de Montevideo dice que ellos están de alguna forma escuchando o asumiendo la voz de la campaña y de los cabildos de la campaña que no podían expresar su voluntad por los brasileños que le ponían las tropas encima. O sea que esta resolución tiene representatividad. Y esta resolución dice que declara nulo, arbitrario criminal el acto de incorporación a la monarquía portuguesa sancionado por el Congreso de 1821, se refiere al Congreso Cislatino, compuesto en su mayor parte de empleados al mando de su majestad fidelísima, el rey de Portugal, de personas condecoradas por distinciones de honor, porque los ennobleció y los condecoró a todos ellos por la orden de caballeros de Cristo. Y dice que declara nulas y de ningún valor las actas de incorporación de los pueblos de la campaña del Imperio de la CID mediante la arbitrariedad con que todas se han extendido por el varón de la laguna, permitiéndolas afirmarse por medio de gruesos destacamentos de tropa. Y la tercera, 3 artículos, declara que esta provincia oriental no pertenece, ni debe ni quiere pertenecer a otro poder, estado o nación que la que componen las provincias de la antigua Unión del Río de la Plata, de que ha sido y es una parte. Ustedes recordarán el acta de la Ley de Independencia y la Ley de Unión de 25 de agosto de 1825. Son muy parecidas. Estos son los textos de la siguiente. Esto es un folleto irónico que le hacen los brasileños a los caballeros orientales justamente cuando ven que empiezan a fracasar todas sus tentativas para lograr obtener recursos militares y económicos. Pero vamos a la siguiente, porque estas son los documentos originales. Yo cuando me encontré con este documento original realmente me vi un poco de cosas, porque estaba frente al original de nuestra primera declaración formal de independencia, que es muy parecida, si la recordamos, a la del 25 de agosto de 1825, porque decía, que dice, declárase írritos, nulos y disueltos sin ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia de Cali. Qué parecido, digamos. Y el último artículo de la declaración de 1823 es muy parecido a la ley de unión, que dice, su voto general, constante y solemne y decidido, 1825, es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas a que perteneció. Vemos que esta declaración de 1823 tenía representatividad.
fue aparte el antecedente documental que luego con algunos cambios y un poco de perfección se instrumentó en la Ley de Independencia y en la Ley de Unión del 25 de agosto de 1825. Y a su vez estaba mostrando una voluntad única, unida, indeleble y que va a continuar adelante de querer ser libres. Pero ¿qué pasó? Unos días después, el 18 de noviembre de 1823, el brigadeiro portugués Álvaro da Costa hace un acuerdo con Lecor y Lecor se compromete a embarcar a todas las fuerzas leales a Portugal para Europa a cambio de que le permitan la entrada a la plaza de Montevideo. Entonces, el 28 de febrero de 1824, Lecor entra en Montevideo, los militares portugueses se van y los caballeros militares quedaron medio de la vía, como quien se dice, medio descolocados, sin apoyos mayores, y sabiendo que Lecor iba a ejercer represalias, algunos se quedan ejerciendo una resistencia pasiva y otros huyen a la Argentina, caso de los Urfiategui, caso de Manuel Oribe. La Valleja no se lo recuerda como integrante de los caballeros solitarios, pero de alguna forma él con Oribe y otros más se juntan y van haciendo los preparativos. Quizá esta fecha, 29 de octubre de 1823, y esta declaración no se recuerde tanto, porque hay quienes dicen que fue como una revolución improvisada y fracasada. Yo creo realmente que fue un gran comienzo. Yo creo que fue el principio del camino que